Muy buenas tardes tengan todos mis queridos amigos y hermanos. Eh, Me da mucho gusto saludarles, deseándoles como siempre lo mejor y agradecerles a todos ustedes que ven mis videos, que se han suscrito al canal. He recibido muchos comentarios positivos y animadores y pues quiero agradecerles a cada uno de ustedes que han comentado con sus palabras sinceras y amorosas, elogiando, ¿verdad?, la información y agradeciendo que compartimos con ustedes aquí en este canal. Su servidor Luis Soto, bienvenidos a mi canal Adoradores que el Padre Busca. Después de esto, hermano, vamos a entrar en materia. Voy a tratar en este video de compartirles información acerca del bautismo de Jesús, acerca de ese acontecimiento y de algunas situaciones que se presentaron ahí, muy importantes por cierto, como lo es que se escuchó la voz de Dios, dicen muchos. Muchos dicen que se escuchó la voz de Dios o del Padre desde los cielos, porque después que Jesús subió del agua y fue bautizado por Juan, se escuchó una voz de los cielos, dice la Biblia, y todos atribuyen esa voz a Dios Padre. Miren, vamos a ver esto. Nos lo narra el Evangelio según Lucas, capítulo 3, versículos 21 al 23. Y dice de la siguiente manera: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien. Eso registra el evangelista Lucas. Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, también nos narra el mismo acontecimiento. Cómo los cielos le fueron abiertos a Jesús y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, hermanos, hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11, nos narra también el acontecimiento del bautismo de Jesús y distintas situaciones que se presentaron ahí que vamos a estar analizándolas. También el Evangelio según Juan o San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34, nos narra este acontecimiento. Pero todos los hemos leído en alguna ocasión cada uno de estos evangelios. Pero hay detalles ahí, hermanos. Por eso cuando la Biblia está escrita en diferentes ópticas o con diferentes palabras o diferentes narradores de una misma historia, tenemos que investigar cada una de esas narraciones para poder captar mejor las cosas, poder extraer de cada uno de los narradores distintos puntos que juntándolos nos dan un mejor entendimiento de los sucesos que ahí se narran. Bueno, miren, vean lo que vamos a considerar. Hay algunos puntos o detalles en estos 4 evangelios, entre ellos mismos. Lucas
capítulo 3, 21 al 23, nos da a saber algo que ustedes tal vez no lo han descubierto, no han estudiado bien la narración esta, según Lucas, capítulo 3, 21 al 23. Por ejemplo, miren, voy a leérselos. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, note ese detalle, porque hablamos del bautismo de Jesús y nos quedamos pensando en que ese fue un día en que Juan se presentó para bautizar a Jesús, pero no fue precisamente de esta manera. Dice que era un día, según Lucas 3, versículo 21 al 23, cuando todo el pueblo se bautizaba. Eran muchos, hermanos. Eran muchas las personas que se acercaron para ser bautizados por Juan. Y entre ellos, también Jesús fue bautizado. Entonces, entre ese gran grupo de personas que fueron bautizados por Juan, entre ellos venía Jesús para ser bautizado por Juan. Y de esa manera sucedió. Ahora dice, esto nos lo da a entender Lucas, ¿no? Jesús se filtró entre ese grupo de personas que iban a ser bautizados por Juan. Y pues Juan se negaba, ¿verdad?, a bautizar a Jesús porque le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, deja para que se cumpla. Bueno, todos los evangelios, los cuatro, tanto Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23, Mateo 3, 16 y 17, Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, y Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, nos dicen que Jesús fue bautizado por Juan. Pero vamos a analizar estos detalles. Fíjense, ¿no? Lucas 3 dice que vino una voz del cielo. Vino una voz del cielo. Después que Jesús se bautizó. Mateo dice que los cielos le fueron abiertos. Marcos dice que se escuchó, vino una voz de los cielos. Mateo dice que hubo una voz en los cielos. Lucas vino una voz del cielo. Entonces, hermanos, les comenté hace ratito, hace unos momentos, todos dicen que esa voz fue la voz del Padre, la voz que se escuchó ahí en este acontecimiento. Pero vamos a centrarnos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Ahí hay un detalle. Juan dice de la siguiente manera. Al día siguiente, Juan nos lo narra desde otra perspectiva. Tanto Mateo, Marcos y Lucas nos narran el hecho cuando Jesús está siendo bautizado. Pero Juan nos dice al día siguiente, es decir, él tiene otra óptica, nos está narrando al siguiente día que Jesús se bautizó. Juan vio, dice, en el bautismo de él, Juan vio, pero nos lo narra al día siguiente. Dice, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. O sea, un día después que Jesús fue bautizado, Juan ve venir a Jesús y dice, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo.
Yo ni siquiera lo conocía, dice él. Estas palabras nos las narra un día después del bautismo de Jesús. Y dice Juan que él, antes del bautismo de Jesús, no lo conocía. Y recordemos que Juan el Bautista y Jesús eran primos hermanos. Juan y Jesús eran primos hermanos. Pero Juan dice que él no lo conocía. Ni siquiera yo lo conocía, dice. Pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Eso dice Juan. ¿Por qué no dice que no lo conocía? Tal vez, hermanos, Juan tenía tanto tiempo predicando en el desierto, ¿verdad? Que ya no se acordaba de su primo pequeño, tal vez. ¿Sí? Tal vez eran primos hermanos, pero no se conocían en persona. Tal vez por eso dijo yo ni siquiera lo conocía. Tal vez lo que quiso decir Juan cuando dice yo ni siquiera lo conocía, es que no lo conocía como el que era, quien iba a bautizar o bautizaría con Espíritu Santo. Tal vez. Entonces, son algunos pensamientos que podemos tener de la declaración de Juan que él ni siquiera lo conocía a Jesús. Pero, dice Juan, pero el que me envió, esto estoy leyéndolo Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, pero el que me envió a bautizar con agua, dice Juan, me dijo, noten este detalle porque es muy importante, pónganle mucha atención a estas palabras. Dice, yo no lo conocía, dijo él, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, ¿quién envió a Juan? El Padre, Dios, el Padre de Jesucristo. Y dice él que el que lo envió a bautizar con agua me dijo, dice Juan, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan traía entonces, hermanos, una señal inequívoca de parte del Padre que lo envió, dice él. El que lo envió le dio una señal. Ponga mucha atención en la señal. Dice él, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con Espíritu Santo. Luego sigue diciendo Juan, yo lo he visto. Y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Recuerden que él ve venir a Jesús y dice, aquí tienen al Cordero de Dios, dice él, que quita el pecado del mundo. Por eso dice él también, yo lo he visto y testifico que este es, o sea, Jesús, el Hijo de Dios. Antes del bautismo él ni siquiera lo conocía, ya vimos algunas pensamientos que podemos tener porque dijo esa palabra, pero aquí dice, yo lo he visto, vio que el Espíritu descendió sobre él y permaneció, y esa es la señal que él traía por parte del Padre, que sobre quien Juan viese el Espíritu descender y permanecer, no nada más descender, permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Dice él, por eso yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Otra vez, hermano, otra vez. La señal que Juan el Bautista traía para identificar al que bautizaría con Espíritu Santo, porque Juan bautizaba con agua,
Son dos bautismos diferentes. Dice Juan, el que me envió a mí a bautizar con agua me dijo, sobre quien tú veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. No traía como señal escuchar ninguna voz de los cielos. Porque si hubiese traído esa señal de parte de Dios, del Padre, ¿para qué le iba a decir, sobre quien tú veas descender el Espíritu y permanecer, ese es el que bautiza con Espíritu Santo? ¿Qué sentido tenía haberle dicho, dice Juan, el que me envió me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer, ese es el que bautiza con Espíritu Santo? Y después que él vio, porque Juan bautiza a Jesús, y cuando Jesús emerge del agua, cuando sube del agua, dice algunos evangelios ahí que los cielos fueron abiertos, pero en especial dice Mateo 3, 16 y 17, que los cielos le fueron abiertos a Jesús, le fueron abiertos por el Padre. Y la señal que Juan traía era que el Espíritu se iba a posar sobre Jesús e iba a permanecer sobre él. Ok, se lleva a cabo el bautismo y los cielos le son abiertos a Jesús. Mateo es más específico, los cielos le fueron abiertos a Jesús por su Padre. Y entonces, dice Juan, que él vio descender al Espíritu, lo vio. Él vio al Espíritu Santo, hermanos. Pero el Espíritu venía manifestado en forma corporal de una paloma, porque nosotros no podemos ver espíritus. Lo vio porque el Espíritu se manifestó en forma corporal. Como se hizo corpóreo, se manifestó en esa forma el Espíritu, por eso Juan pudo verlo. Y él vio que el Espíritu descendió sobre Jesús. Recuerden que eran muchos los que se estaban bautizando o que había bautizado. Allí había mucha gente, había muchas personas bautizadas. Y estaba Juan. Y todos estaban ahí. Y Juan vio. No dice que todo el pueblo vio al Espíritu descender como paloma. No nos vamos a meter mucho en eso ahorita. Lo que sí dice Juan, que él, Juan, vio al Espíritu descender en Juan 1, 29 al 34. Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, dice él. ¿Yo cómo iba a saber sobre quién se iba a posar el Espíritu? Pero yo lo vi, dices, y yo traía esa señal de parte de Dios. ¿Qué sigue diciendo el Evangelio según San Juan y también los otros evangelios? Marcos, Mateo y Lucas. Dice, bueno, en este caso Juan omite lo de los cielos. Juan lo omite. Pero vamos a leer de otro evangelista. Marcos 1, 9 al 11. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos. Vino una voz de los cielos. Mateo 3, 16 al 17. Dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Marcos 1, 9 al 11, dice que la voz de los cielos decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Y Lucas 3, 21 al 23, dice, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, ya nos quedó claro que se escuchó una voz de los cielos. Pero Juan no traía esa señal de parte del que lo envió, del Padre. Curioso. Curioso, porque no era más sencillo que el que lo envió le dijera, mira, tú bautiza y yo te voy a decir cuál es mi hijo. Y ya, a ti. Yo te voy a decir cuál es el que bautiza con Espíritu Santo. No, hermanos, porque ahí hay un misterio que a su tiempo, hoy es el tiempo de la revelación del Espíritu Santo, hermanos. Hoy es el tiempo. Por eso hoy se nos da el conocimiento para compartirlo con todos ustedes y que ustedes también entiendan y comprendan lo que sucedió aquí. Miren, se escuchó una voz de los cielos. Esa voz, todas las religiones, hermanos, todas le van a decir que es la voz del Padre. Todas. Porque como la voz se escuchó de los cielos, todos dicen, pues, del cielo, ¿quién iba a hablar? Dios. Y dijo, este es mi hijo. ¿Quién dijo? Pues fue el Padre. Pero aquí el relato, ninguno de los 4 evangelios dice que esa voz sea del Padre. De hecho, no dice de quién es esa voz. Los 4 evangelios no dice de quién es la voz. Solo dice que se escuchó una voz de los cielos. Pero Juan, repito, y hago énfasis, él no sabía que se iba a escuchar esa voz de los cielos. Él lo que traía para identificar al que iba a bautizar con Espíritu Santo, al Mesías, al Cristo más bien, es que el Espíritu iba a descender y se iba a posar sobre él, iba a permanecer sobre él. Ese, le dijo el Padre, es el que bautiza con Espíritu Santo. Muy bien, seguimos con la voz. Pero se escucha esa voz de los cielos. Y todos le dicen a usted que es la voz del Padre. Pero la Biblia no se lo dice. Usted busque en toda la Escritura, en toda la Biblia, y no se lo dice que sea la voz del Padre. Y no dice de hecho de quién es la voz. Muy bien, pero escudriñando las Escrituras vamos a extraer algunos detalles. Miren, déjenme poner mis gafas. Algunos puntos interesantes. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Juan vio al Espíritu Santo en forma corporal de una paloma. Porque nosotros no podemos ver espíritus. Ok. Una paloma hembra no fue un palomo macho, hermanos. Fue una paloma representando al Espíritu Santo como femenino. Esa paloma representa la feminidad del Espíritu Santo, de la Espíritu Santo. Y se los voy a comprobar más adelante. Los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, narran que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como paloma. Los 4 están de acuerdo, los 4 coinciden en que se manifestó como paloma, no como palomo, hembra. Ok. ¿Y de quién fue la voz de los cielos, hermano? Bueno, note este detalle. La voz se escuchó de los cielos. Y el Espíritu bajó del cielo, el Espíritu Santo. Y Mateo dice que los cielos le fueron abiertos a Jesús. Los cielos le fueron abiertos especialmente para él. Los cielos no fueron abiertos para los que estaban ahí bautizándose por Juan el Bautista. No dice eso la Biblia. Mateo 3, 16 y 17 dice que los cielos le fueron abiertos a Jesús. Y dice Mateo, entonces él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús lo vio. Vio los cielos abiertos para él especialmente y vio del cielo descender el Espíritu en forma corporal de una paloma
Y cuando sucede eso es cuando él escucha, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, esa no fue la voz del Padre. La Biblia no dice. Te da detalles que el Espíritu se presentó en forma corporal de una paloma, de una hembra, de una persona de sexo femenino. Bueno, entonces, ¿de quién fue la voz? Miren, los cielos le son abiertos a Jesús y es entonces cuando se escucha la voz de los cielos. La voz fue la voz del Espíritu Santo, de su madre. Por eso dijo ella, este es mi Hijo amado. Y con tanto amor que le tiene a su Hijo, en cuanto los cielos le fueron abiertos, fue cuando ella habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque no aguantó, el amor de madre no aguantó el llegar hasta su Hijo, manifestarse, posarse sobre él y permanecer sobre él para decir, este es mi Hijo. No fue así. Cuando los cielos le fueron abiertos a Jesús, fue cuando su madre dijo, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Porque el hecho de manifestarse como una paloma se manifestó como un espíritu femenino, porque el Espíritu Santo o la Espíritu Santo obviamente es femenino. Bueno, tenemos que al Espíritu Santo se le llama de distintas maneras. De muchas maneras se le llama. Lo vamos a estar considerando en otro video. Pero entre los títulos que el Espíritu Santo tiene es Espíritu de Cristo en Romanos 8:9, Primera de Pedro 1:11, Gálatas 4:6, Espíritu de gracia en Hebreos 10:29, Espíritu de verdad en Juan 14:17, Juan 15:26, Espíritu de vida, Espíritu Santo de la promesa, la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos. En esto me voy a centrar ahorita porque son más nombres, Espíritu de Dios o títulos, Espíritu Santo, Espíritu del Señor, el Espíritu, Espíritu de adopción, Espíritu de Jesucristo. Se mencionan de muchas maneras el Espíritu Santo o la Espíritu Santo, pero la gloria de Dios. En Juan 11:40, Juan 1:14, Segunda a los Corintios 3:18, Filipenses 2:11, Juan 17:24, Primera a los Corintios 10:31, Segunda a Tesalonicenses 2:14, Primera de Pedro 5:10, Hebreos 6:10. En todos estos textos que le di ahorita, habla de la gloria de Dios y se refiere a el Espíritu Santo. Es uno de los nombres que se le da en la Biblia, la gloria de Dios. Y me voy a centrar en esto. Ya quedó claro. El Espíritu Santo se le menciona de muchas maneras en la Biblia, de muchos nombres. Y uno de ellos es la gloria de Dios. Y vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Ponga mucha atención a este texto. Segunda de Pedro 1, 17. Y ahí nos dice la revelación, quién le habló a nuestro Señor Jesucristo, o quién se dirigió a él con las palabras amorosas que dijo, este es mi Hijo. Y la Biblia no registra que fue el Padre. Miren, segunda de Pedro 1:17 dice, pues cuando Él, o sea Jesucristo, recibió honor y gloria de Dios Padre, la gloria la recibió de Dios Padre. La majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, hermano,
no es solo un título insignificante, o no son unos títulos insignificantes, los que el Espíritu Santo recibe en la Biblia, de muchas maneras. Allí está escondido, entre todos esos títulos, muchas verdades, que yo se las voy a estar revelando. Hoy les revelo quién le habló a Jesús, fue la gloria. Y la gloria es el Espíritu Santo o la Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:7, voy a repetirles. Dice, pues cuando Él, Jesucristo, recibió honor, ¿y qué recibió? ¿Quién manda al Espíritu Santo? El Padre. Recibió gloria o Espíritu Santo de Dios Padre. Sigue diciendo el versículo 1:17 de la segunda carta de Pedro, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. No es un atributo la gloria, hermano. Aquí no es. En otras partes de la Biblia, tal vez, cuando se refiere a la gloria, se refiere a una majestuosidad de bondad, de reconocimientos a Jesús y lo que usted quiera, muchas cosas que son correctas, pero ninguna gloria habla, hermanos. De ese tipo de gloria no, como cualidad, como virtud no habla. Aquí dice la majestuosa gloria. No es cualquier gloria, es la Espíritu Santo. La majestuosa gloria o la Espíritu Santo le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De esa diosa fue la voz que se escuchó, dice la segunda carta de Pedro 1:17, grábeselo bien, anótelo, bien anotado con letra clarita y con bonita tinta, para que jamás lo olvide usted. Allí está de quién fue la voz que se escuchó de los cielos. Por eso la Biblia en ninguna parte le dice que esa voz haya sido del Padre. Los religiosos, las religiones, equivocadamente, le hicieron conocer al mundo entero que esa voz es del Padre. Pero, porque dice, la voz dijo, este es mi Hijo. Obviamente, si no es del Padre, era de la Madre, porque al decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, o es de un padre o es de una madre. Y la Biblia no registró jamás que sea del Padre. Y aquí en 2 Pedro 1:17 nos dice quién le habló a Jesús, de quién fue esa voz. Fue de su madre, de la Espíritu Santo, que también se le da el nombre de gloria y de gracia también se le da. Y en otro video vamos a hablar de la gracia, que todos la ven como una cualidad también, pero hoy vimos que la gloria a Jesucristo le hizo esta declaración. O sea, fue la voz que se escuchó de los cielos. En cuanto los cielos le fueron abiertos a Jesús, se escuchó esa voz. Cuando venía en descenso la Espíritu Santo sobre él, o el Espíritu Santo sobre él. Cuando venía en descenso, se escuchó esa voz de los cielos en cuanto fueron abiertos. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y 2 Pedro 1:17 nos deja claro completamente, que la gloria le habló a Jesús. Su madre le habló, nuestra madre le habló. Y dijo, este es mi Hijo en quien me he complacido. Entonces, hermanos, ahí tienen ustedes la revelación del Padre. ¿De quién fue la voz que se escuchó? Dice que fue la voz del Espíritu Santo. Por eso se representa como una paloma. Así se presentó, como una paloma, no como un palomo macho. Y hoy tenemos esta revelación valiosa para nosotros, para seguir aprendiendo del Padre. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo es femenino, es la esposa del Padre y es la madre de Jesucristo y es nuestra creadora en compañía del Padre y del Hijo, de acuerdo con Génesis 1, 26 y 27. Y sea la gloria y la honra para mi Madre Espíritu Santo, que nos sigue revelando su presencia, tanto en el bautismo de Jesús como en la vida de nosotros, porque dice que la Biblia, que nosotros somos templo del Espíritu Santo.
Fue un gusto compartir con ustedes, hermanos, esta información tan valiosa, tan importante. Suscríbanse al canal los que no lo han hecho, los que están por primera vez aquí y los que continuamente están viendo mis videos. Un saludo cordial para todos. Bendiciones del Padre y de la Madre Espíritu Santo. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba otro video y de esa manera pueda llegar a más personas la información. Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Cuídense mucho y hasta pronto.